Para la creación de la base de datos que vamos a utilizar en el proyecto del taller, utilizamos distintas herramientas que nos permite crear un modelo y luego con el modelo de entidad de relación poder crear directamente la base de datos y sobre esta base de datos poder realizar el ingreso de registros que nos servirá para controlar el ingreso de vehículos al taller, todos sus servicios y los repuestos que se van a utilizar, además de los empleados que están involucrados en la reparación del vehículo. ¿Listo? El modelo y la base de datos la creamos en el motor de base de datos MySQL. Este motor de base de datos es open source, de código abierto. Está enfocado a las bases de datos relacionales. Entonces nos permite, es una herramienta bastante utilizada, un motor de base de datos muy utilizado aún hoy en día, a pesar de que ya existen bases de datos aún más sofisticadas que no son relacionales y bueno, pero vamos a utilizar MySQL. Para MySQL vamos a utilizar la herramienta SAMP, que nos brinda directamente un servidor Apache para la utilización de aplicaciones web, directamente el motor de base de datos MySQL. Este SAMP brinda la instalación de estas dos herramientas en conjunto, lo cual es muy beneficioso para la creación de proyectos de desarrollo web. Bueno, pero nos vamos a enfocar únicamente en MySQL. El motor ya está instalado, acá como vemos ya está corriendo. Vamos a utilizar una aplicación de escritorio que se llama Navicap. Esta es la aplicación. Bueno, voy a cerrar esta base de datos que no la vamos a utilizar. Listo, entonces Navicap es una aplicación de escritorio, como ya lo mencioné. Esta aplicación nos permite una interacción más cómoda, más amigable con el motor de base de datos. Acá podremos realizar directamente el modelo, podemos realizar consultas, podemos ver las tablas que están creadas, podemos interactuar directamente con la base de datos de forma más amigable. Es de aclarar que el motor de base de datos MySQL por defecto trae una ayuda por consola, pero pues digamos que es más cómodo, más amigable poder crear un query como el que vemos acá. Bueno, acá le podemos dar nueva consulta y acá podemos empezar a escribir el código. También podemos realizar la creación de modelos, que es lo que vamos a ver, cómo se realiza la creación del modelo, y ver directamente la tabla con sus atributos y cómo están relacionadas. ¿Vale? Entonces vamos a ir directamente a modelo. Acá tengo pues varios. El que creamos para el taller es el denominado model. Bueno, para la creación de este modelo la herramienta permite crear directamente acá la tabla, acá dando en nueva tabla, permite realizar directamente las relaciones como vemos acá y pues permite ver el diagrama ya estructurado. ¿Listo? Se crearon diferentes tablas, se crearon 6 tablas que vemos acá, una tabla para el cliente, una tabla para el auto, una tabla para la factura, una tabla para el servicio, una tabla para el repuesto y una tabla directamente para el empleado. Listo, para el cliente vamos a utilizar los diferentes atributos que vemos acá. Es de aclarar y hay que tener en cuenta que en MySQL y en las tablas de datos relacionales debemos crear una llave principal y llaves foráneas. La llave principal es el ID que va a tener cada una de las tablas
Este ID es único en cada tabla. Nos va a servir para identificar la tabla que vamos a utilizar en las diferentes consultas, para hacer relaciones entre tablas y para evitar que los datos se repitan. ¿Listo? Por ejemplo, para la tabla cliente vemos la llave principal, que es el ID cliente. Vemos la cédula del cliente, el nombre del cliente, el apellido, la dirección y el teléfono. Cada una de las tablas deben tener sus atributos y cada atributo debe tener un tipo de dato. El tipo de dato hace referencia al tipo de información que se va a ingresar en cada campo. Quiere decir que, por ejemplo, un dato numérico va a tener un tipo de dato específico. Un campo de texto va a tener un tipo de dato específico para los datos de texto. Por ejemplo, vemos acá que la tabla cliente tiene un ID cliente. Los ID, las llaves principales y las llaves foráneas son de tipo de dato entero. Entonces siempre debe ser entero numérico. ¿Para qué? Para que se pueda relacionar. ¿Listo? Bueno, en la tabla cliente tiene la cédula del cliente, el nombre. La cédula del cliente también es un tipo de dato numérico. Un tipo de dato numérico. En MySQL existen diferentes tipos de datos. Los más comunes y los que utilizamos acá son el tipo de dato int, el tipo de dato double, varchar, que se utiliza para los campos de texto. Esos son los utilizados en esta tabla. Es importante definir e identificar que cada una de las tablas y de los campos tienen unas características especiales. Acá, dándole clic derecho y diseñar tabla, podemos ver que vemos la llave principal, vemos la cédula del cliente y el tipo de dato, la longitud, vemos que el tipo de dato, nombre, apellido, dirección y teléfono lo dejamos con el tipo de dato varchar, que permite ingresar el nombre del cliente en tipo texto. Y en realidad el tipo de dato varchar permite ingresar datos alfanuméricos, texto y números, incluso caracteres especiales. Por eso lo dejamos abierto en estos campos. Lo mismo para el teléfono del cliente. Ahora vamos a ver en la tabla auto. En la tabla auto también manejamos la llave principal de la tabla. Aquí ya podemos ver llaves foráneas, que es el ID cliente y el ID servicio. Estas se utilizan para hacer la relación entre la tabla cliente. Por eso lo podemos ver acá incluido. También vemos la placa del auto, el modelo, el color. Y aquí ya observamos otro tipo de dato, que es la fecha y hora de ingreso. En la fecha y hora de ingreso tenemos el tipo de dato datetime, que significa que guarda la fecha y la hora. Bueno, acá podemos ver los diferentes tipos de datos que maneja MySQL. Como vemos son bastantes, pero pues vamos a utilizar los más comunes en esta base de datos. Para identificar la relación que tiene cada una de las tablas, esto se debe hacer previamente en el diseño previo de la base de datos de la creación del modelo. Damos clic derecho sobre cada una de las llaves, de las relaciones, y vemos que nos indica una cardinalidad. En la cardinalidad debemos identificar si esta tabla va a tener uno o muchos autos relacionadas con la tabla auto. ¿Vale? De esta forma podemos identificar un cliente
puede tener uno o varios autos. Entonces eso vemos acá, por ejemplo. Solamente un cliente puede tener uno o muchos autos, por eso se deja de esta forma. Quiere decir que un cliente puede llevar al taller diferentes, uno o varios autos, ¿vale? Lo mismo podemos ver en la relación de las diferentes tablas. Un empleado puede tener uno o muchos servicios. Un servicio puede tener varios repuestos. Entonces esta relación será de uno a muchos. Un auto puede tener varios servicios. Entonces la relación será de uno a varios servicios. Y lo mismo la factura. Un servicio debe tener una única factura. Entonces acá será de uno a uno. ¿Vale? De esta forma podemos ya diseñar y diagramar el modelo. Este modelo nos permite ya directamente crear la base de datos. Este va a ser nuestra base para decirle a la herramienta que cree las tablas, como acá ya podemos observarlas. Y de esta forma permitirá ya el ingreso de datos. Es importante realizar una normalización de la base de datos para evitar redundancia de datos, para poder volver más funcional la base. De esta forma las consultas van a ser más rápidas, evitar duplicidad de información y de esta forma se vuelve muchísimo más eficiente. Acá ya podemos ver la tabla directamente funcional, la base de datos funcional, y pues ya es perfectamente aplicable para cualquier herramienta que vayamos a utilizar o pues cualquier aplicación. Muchas gracias.